el intento de domar el sistema monárquico a través de la profecía y la ley. Una vez confluyeron en las montañas de Canaán los desconocidos sociales, se organizaron para su resistencia a las bandas armadas de los imperios y las ciudades-estado. De manera curiosa, para los modelos de la época, esta república fue un éxito económico, no en el sentido de generar riqueza, sino de preservar las bases materiales de la existencia para todos los componentes de sus núcleos familiares. Durante 200 años, Israel mantuvo este tipo de sociedad de contraste, autónoma e igualitaria. Fue solo hacia el año 1000 a.C. que Israel empezó a orientarse hacia la monarquía. Pero, ¿por qué razones? Una razón de tipo externo son los crecientes conflictos con los pueblos filisteos, los hombres del mar que habían penetrado en la región costera. Ante su efectividad militar y la real amenaza que representaban, se empezó a pensar que Israel aumentaría sus posibilidades de defensa al organizarse más rígidamente con un rey para aumentar su fuerza militar y centralizar el mando. El primer paso hacia la monarquía israelita se dio tímidamente. Saúl, un guía carismático, fue primeramente más un jefe que un rey. Sin embargo, el cambio real vino con David. Los ancianos de Judá e Israel se habían comprometido con él en un acuerdo recíproco que debía restringir supuestamente el poder del rey. Pero David, con ayuda de mercenarios, se estaba haciendo con una base de poder propia y con la conquista de una ciudad, Jerusalén, como su propia sede de gobierno. Se metía en guerras de expansión y entonces subyugaba a otros pueblos para pagar el tributo, del que también se beneficiaban los israelitas. La sociedad, por supuesto, se dividió ideológicamente. Se suelen distinguir tres grupos: los oficiales, los militares y los sacerdotes, que se beneficiaban con esta evolución, representaban la teología oficial del rey y el templo. Segundo, un partido central que trataba de combinar los valores nuevos con los tradicionales. Y tercero, un partido de oposición religiosa y política con base campesina. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, quiso endurecer el trabajo forzado y elevar la carga impositiva aún más, las tribus norteñas rompieron con la casa real de Judá y en el año 926 formaron su propio reino del norte, llamado Israel. Las tradiciones bíblicas ven esta evolución emparejada a una pérdida de la fe en Yahvé. Omri ya había empezado a permitir diferentes tipos de culto, con el fin de sembrar la armonía entre las partes israelitas y canaanitas de la población. La internacionalización del comercio y las políticas del matrimonio contribuyó a fortalecer el sincretismo. En este horizonte aparece el culto de Baal. En este ambiente nace la profecía, actividad de crítica del poder, que se convirtió en una de las facetas distintivas de Israel, que provenía evidentemente en gran medida de las clases bajas, y en ellas encontraban su apoyo. El movimiento profético de Elías y su discípulo Eliseo reaccionó a lo que hoy llamaríamos la violencia estructural. Sin duda, la lucha de los campesinos y los profetas contra la injusticia y la opresión, contra el reino de Baal y contra los grandes terratenientes y funcionarios tuvo una importancia decisiva para la continuidad de la historia de Israel como pueblo de Yahvé. Israel solo pudo volver a extender su imperio y su comercio con Jeroboam II. El resultado fue nuevamente el esplendor para la corte y la clase alta y la pobreza para la población del campo. Los profetas Isaías y Miqueas criticaron las estructuras y procesos sociales y exigieron a la gente alejarse de ese sistema de muerte y escoger la vida, lo que era lo mismo que volver al Dios Yahvé. Pero, ¿cuáles eran específicamente los objetos de crítica y el mensaje de cambio profético? Uno de ellos es la crítica socioeconómica que se orientaba al aumento de la propiedad de la tierra en gran escala. Por eso se destaca fuertemente el uso que hacen los ricos de la ley de crédito y la prenda, pues lleva a la gente a la pobreza y más aún a la pérdida de sus vidas y a la esclavitud. La clase alta también dominaba y manipulaba la jurisdicción local y torcía las leyes que regían a los hombres. También se debía cambiar el sistema político de rey y funcionarios. Se interpuso por la crítica de Oseas, mientras Isaías ya había atacado fuertemente la política de alianza militar del rey como una falta de la fe en Yahvé. El culto también participaba en la corrupción de todo el sistema social. Los sacerdotes facilitaban sus instrucciones y los profetas sus oráculos solo por dinero.
Los profetas dicen que todo esto, la división económica y social de la sociedad, la opresión política, la toma de una postura militar imperial, el abuso ideológico de la religión, tiene su base en el hecho de que la clase alta en particular, pero también la gente que guía por mal camino, ha abandonado a Yahvé. En vista de que el poder de Asur se desmoronaba, los campesinos libres de Judá triunfaron en resistencia contra el golpe de Estado y proclamaron rey a Josías, el hijo de Amón, de 8 años de edad. Al movimiento de reforma se lo llama deuteronómico, porque los fundamentos de esta política se formularon en un libro de leyes que decía que procedía de Moisés, como otras leyes, y que se había descubierto en el templo. El Deuteronomio consiste fundamentalmente en una definición constitucional de la soberanía relativa del pueblo libre, que une ahora al adulto rey Josías. El Deuteronomio describe de modo impresionante el modelo de una monarquía domada y sujeta al bien común por la ley. Yahvé mismo debe escoger al rey del pueblo. No adquirirá gran poder militar y por eso no hará a Israel como el sistema faraónico. No tomará a un gran número de esposas. No adquirirá demasiado oro y plata. Vemos aquí cómo se subyuga el poder o la monarquía ante Yahvé. Podemos decir que el Deuteronomio, con la ayuda de las antiguas tradiciones sobre un pueblo libre o liberado por Yahvé, se vinculó completamente con un sistema social de solidaridad y participación y perdió sus instrumentos de explotación económica y opresión política.